Muy buenos días, feliz sábado. Muchas gracias por habernos acompañado en todo este trimestre. Hoy es el último comentario que vamos a hacer acerca del libro de Isaías, del profeta Isaías. Y la próxima semana, si Dios nos presta vida, estaremos estudiando ya también una nueva lección que también es igual de interesante como la que acabamos de estudiar. Y la última lección de este trimestre se titula Un nuevo nacimiento del planeta Tierra. Un nuevo nacimiento del planeta Tierra. El verso para memorizar se encuentra en Isaías 65:17, que dice de la siguiente manera: Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Oremos. Querido Padre, te damos muchas gracias porque nos has dado la oportunidad de poder finalizar este trimestre comentando la lección de escuela sabática. Esta es la última lección e igual que en las otras, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para poderla entender, para poderla comprender, pero sobre todas las cosas para poderla vivir para tu honra y para tu gloria. Acompáñanos con el Espíritu Santo, pues te lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Nuevamente el verso para memorizar dice, voy a leer la primera frase y luego voy a tratar de hacer una pregunta. Dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. ¿Qué nos está queriendo decir aquí el profeta Isaías? ¿Será acaso que Dios va a crear otra tierra, va a crear otro jardín donde vamos a vivir nosotros por toda la eternidad después del milenio? ¿O será que Dios va a recrear esta tierra donde nosotros ahora estamos viviendo y establecerá allí una nueva ciudad donde viviremos por toda la eternidad? Bueno, para contestar estas preguntas, yo les sugeriría que comprásemos, si no lo tenemos, o que leyésemos el último capítulo del Conflicto de los Siglos. Ahí vamos a encontrar la respuesta. La siguiente frase de este versículo dice lo siguiente: y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿A qué se refieren estas partes? Bueno, si este pasaje fue escrito para el pueblo de Israel, seguramente que se estaba refiriendo a todas las angustias y a todas las tribulaciones que el pueblo de Israel sufrió a través del cautiverio. Y si este pasaje se refiere a nuestros días y a los días por venir, entonces seguramente que se está refiriendo a las dificultades de este mundo impío. Pero la última parte no es que nosotros no vayamos a recordar las cosas anteriores, sino simplemente que las vamos a recordar, pero no nos van a molestar, tampoco nos van a angustiar, ni tampoco nos van a causar remordimiento. Pasemos de una vez a la parte del domingo que se titula Cielos nuevos y tierra nueva. Déjenme leer los versos siguientes, son bastantes versos, ojalá que no se nos alargue el tema, el comentario, pero es interesante leer los siguientes versículos. Y miren lo que dice Isaías 65, los versos del 17, y voy a leer hasta el verso número 25. Y luego ustedes ya podrán saber si se refiere a un tiempo pasado o a un tiempo venidero. Dice, miren, voy a estar leyendo de una versión poco diferente que se titula La Nueva Traducción Viviente. Me gusta la lección porque usa un lenguaje muy contemporáneo. Dice, miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Verso 18. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación. Y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad y su pueblo será fuente de alegría.
Verso 19, me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo, y el sonido de los llantos y de los lamentos jamás se oirá en ella. Verso 20, los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. Solamente los malditos morirán tan jóvenes. En esos días la gente habitará en las casas que construye y comerán del fruto de sus propios viñedos. Verso 22. A diferencia del pasado, los invasores no les quitarán sus casas ni les confiscarán sus viñedos, pues mi pueblo vivirá tantos años como los árboles, y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar lo adquirido con su arduo trabajo. 23. No trabajarán en vano y sus hijos no estarán condenados a la desgracia, porque son un pueblo bendecido por el Señor, y sus hijos también serán bendecidos. Le responderé, este verso es fabuloso, le responderé antes de que me llamen, cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Verso 25, el último dice, el lobo y el cordero comerán juntos, el león comerá heno como el buey, pero la serpiente comerá polvo. En esos días nadie será herido ni destruido en mi monte santo. Yo, el Señor, he hablado. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a un tiempo en el pasado o se refiere a un tiempo en el futuro? Sin lugar a dudas, el profeta Isaías describe los cielos nuevos y la tierra nueva que hubieran existido si el pueblo de Israel hubiera hecho caso a los mensajes de los profetas y hubieran cumplido el propósito divino después de regresar del cautiverio. Tristemente, el pueblo de Israel fracasó, por lo tanto, esta aplicación ahora es secundaria, es decir, estos versículos describen los cielos nuevos y la tierra nueva que existirán después del milenio. Es decir, tenían un periodo de cumplimiento en el pasado si el pueblo de Israel hubiera obedecido a los mandatos del Señor, pero como el pueblo de Israel fracasó en este acometido, entonces esta profecía se extiende a la tierra nueva que existirá después del milenio. Sin embargo, tenemos que hacer una aplicación a la luz de lo que escribieron los escritores del Nuevo Testamento para que pueda tener sentido lo que se encuentra ahí. Si no lo hacemos de esa manera, entonces vamos a encontrar varias dificultades, especialmente en los versos donde dice que los niños morirán, o que los niños, morirán de 100 años. Entonces, no coordinaría con lo que dicen los autores del Nuevo Testamento, que la muerte no será más. Pero lo más importante, yo creo, en esta parte del domingo es que Dios quiere que esta profecía se cumpla en cada uno de nosotros. Así que nosotros tenemos la oportunidad de hacernos de esta profecía. Y me gustaría que leyésemos para concluir la parte del domingo los versos 18 y el 24 que me parecen muy, muy importantes por lo siguiente. Dice el verso 18, alégrense. Estas palabras nos las está hablando a nosotros. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación, y miren, yo crearé un Jerusalén que será un lugar de felicidad y su pueblo será una fuente de alegría. El verso 24 dice, les responderé antes de que me llamen, y cuando aún les responderé antes de que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesitan, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Lo que nos está queriendo decir, según entiendo en la parte del domingo, es que nosotros debemos de tratar de vivir una parte del cielo aquí en la tierra. De otra manera, nunca podríamos
como se trata el tema en general de la lección, nunca podríamos ser un ejemplo o una luz o una atracción para las demás naciones. Debemos de tratar de vivir nuestra vida aquí en la tierra como la viviremos allá en el cielo. La parte del lunes, un imán divino. Déjenme leer, dije que iba a leer varios versos y son importantes que los leamos. El capítulo 66, los versos del 1 hasta el 6. Dice de la siguiente manera, porque luego quiero hacer una pregunta. Dice, esto dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrán acaso construirme un templo tan bueno como este? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré, esto es muy importante, aquí es a donde quiero llegar. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido y a los que tiemblan ante mi palabra. Otra vez. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido y a los que tiemblan a mi palabra. Verso 3. Pero los que escogen sus propios caminos y se deleitan en sus pecados detestables, no les aceptaré sus ofrendas. Cuando tales personas sacrifiquen un toro, será tan inaceptable como un sacrificio humano. Cuando sacrifiquen un cordero, será como si hubiesen sacrificado un perro. Cuando traigan una ofrenda de grano, igual sería que ofreciesen sangre de cerdo. Cuando quemen incienso, será como si hubiesen bendecido a un ídolo. Y yo les enviaré grandes dificultades, todas las cosas que ellos temían. Cuando los llamé, no me respondieron. Cuando les hablé, no me escucharon. Pecaron deliberadamente ante mis propios ojos y escogieron hacer lo que saben que yo desprecio. Escuchen este mensaje del Señor, ustedes que tiemblan ante sus palabras. Su propio pueblo los odia y los expulsará por ser leales a mi nombre. Que el Señor sea honrado, se burlen, alégrense en él, pero ellos serán avergonzados. Básicamente lo que nos está diciendo en este pasaje es que tengo que decirlo de esta manera, hay dentro del reino de Dios dos grupos de personas. Unos son los que son humildes o los que están humildes y arrepentidos, y el otro es el grupo donde se encuentran los hipócritas, los que realizan prácticas paganas, los que rechazan a Dios. Hay un pasaje que yo creo que es paralelo, no un pasaje, hay una parábola que yo creo que es paralela a este pasaje que se encuentra en Mateo, en el libro de Mateo, en el verso 13, Mateo 13 y los versos del 13, perdón, el capítulo 13 y los versos del 24 hasta el 30, que no es otra cosa más que la parábola del trigo y de la cizaña, que dice de la siguiente manera. Voy a leer algunos versos para luego hacer una conclusión. Dice, la siguiente es otra historia que contó Jesús. Básicamente es otra parábola que contó Jesús. El reino de los cielos es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo, pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino el enemigo y sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo empezó a crecer y producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de malezas. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza? Le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, que la aten en manojos, que la quemen y que pongan el trigo en el granero. Son dos historias o dos formas de representar que en el reino de Dios hay dos grupos de personas. Están, como mencioné hace un momento, los
humildes y los arrepentidos, y están también los hipócritas. Y también ya leímos las consecuencias que cada uno de ellos va a tener. Pero imaginémonos en nuestros días actuales, por ejemplo, todo el cristianismo, incluidas todas las religiones cristianas alrededor del mundo. Yo les preguntaría, ¿hay allí dentro de todas estas religiones personas humildes y personas arrepentidas? ¿También habrá personas rebeldes y personas hipócritas? La respuesta es que sí. Bueno, ahora, si ponemos esta idea también dentro de una iglesia en particular y hacemos la misma pregunta, ¿habrá dentro de una iglesia personas hipócritas y personas rebeldes? ¿Habrá también personas humildes y arrepentidas? Pues la respuesta es que sí. Y yo creo que lo que esta lección nos está dando a entender es que nuestro Señor Jesucristo o la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la mejor imagen que nosotros tenemos. Nuestro Señor Jesucristo llamó a 12 para que estuvieran con Él, pero no llamó a los más inteligentes, no llamó a los más santos, no era esa la particularidad que Dios estaba buscando en las personas. Dios los llamó a todos. Dios nos está llamando a todos para que estemos con Él, para ser limpiados, para ser purificados con un solo propósito. Dios hará algo maravilloso en nuestras vidas que funcionará como un imán para atraer a todas las personas de todo el mundo. Bastaría solamente con que mirásemos algunos de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, cómo eran al principio y cómo llegaron a ser después de haber estado con Él. Se nos dice que dará una señal. No se nos dice cuál señal, pero podemos deducir que es una señal que se encuentra en Isaías, unos versos anteriores, en Isaías en el capítulo 55 y los versos 12 y 13. Dice de la siguiente manera: ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles del campo aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán los mirtos. Estas cosas les dará gran honra al nombre del Señor, y serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Esta manera de representar al pueblo de Dios como un imán es lo que en realidad representamos nosotros como iglesia, para poder atraer a otras personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. La parte del martes se titula Líderes, Misioneros y Adoradores. Parte del martes, líderes, misioneros, pero no solamente misioneros, sino también adoradores. Esta parte es muy interesante. Miren, esta parte de la nota es muy interesante. Dice, Dios envía sobrevivientes de su destrucción a los confines de la tierra, a la gente que no conoce a Dios. ¿Para qué? Dice, publicarán mi gloria entre las naciones. Esta es una de las afirmaciones más claras del Antiguo Testamento sobre el tema de la acción misionera. No solo habrá gente que se sentirá atraída hacia la nación hebrea, sino además algunos de los hebreos irán a otras naciones y les enseñarán acerca del Dios verdadero. El profeta Isaías estaba escribiendo estos versos tal vez alrededor del año 650, tal vez antes de Cristo, y unos poquitos años después vamos a encontrar que Dios
perdón, Dios envía sobrevivientes de su destrucción a los confines de la tierra a la gente que no conoce a Dios. Hay algo aquí que es muy interesante porque unos años después nos vamos a encontrar con que Babilonia invade a Jerusalén y toma algunos prisioneros. Entre ellos sabemos que fue el profeta Daniel, los 3 hebreos, entre otras personas. Pero es interesante porque una de las historias más conocidas en el libro de Daniel es la del horno de fuego. Y nos vamos a dar cuenta ahí que los 3 hebreos, por rehusarse a obedecer el mandato de inclinarse ante una estatua, fueron puestos en un horno de fuego. Y lo interesante que sucedió ahí es que Nabucodonosor, mirando al horno de fuego, hace una pregunta. Dice, ¿no fueron 3 las personas que pusimos adentro del horno? Porque yo veo 4 y el cuarto parece el Hijo de Dios. Ahora, démonos cuenta que esta era una nación pagana. ¿Cómo se dio cuenta Nabucodonosor que el cuarto personaje que se encontraba dentro del horno tenía las facciones del Hijo de Dios? Yo creo que Dios aprovecha esta oportunidad con un solo propósito. Dios quiere que su nombre sea conocido en todas las naciones. Dios quiere que su nombre sea conocido en las naciones paganas. Este párrafo que se encuentra en la parte de la lección sin duda encierra el propósito o la misión de la iglesia. Dice, así como los israelitas llevaban ofrenda de grano a Jehová en su templo, los misioneros le llevarían una ofrenda, pero su ofrenda sería todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. Sí, sí recordamos parte de la ofrenda que se traía al templo era esta que acabamos de mencionar. Era ofrenda que no podía ser sacrificada, pero sí podía ser presentada delante de Dios. ¿A qué se refiere esto? Pues a que todas las personas de todo el mundo que pudieran ser alcanzados con su mensaje podían ser unas ofrendas vivas delante del trono de Dios. Pero Dios fue todavía más lejos. Por eso es el título de la lección, Líderes misioneros y adoradores. Dios no se quedó solamente en que las personas vinieran a ser como ofrendas delante de Él, sino que los gentiles, Dios también los elegiría como conductores de adoración, junto con los sacerdotes y los levitas. Esto sigue, dice la parte de la nota, este es un cambio revolucionario. Dios previamente había autorizado que no solo los descendientes de Aarón sirvieran como sacerdotes y únicamente, este es un cambio revolucionario. Dios previamente había autorizado que solo los descendientes de Aarón sirvieran como sacerdotes y únicamente a otros miembros de la tribu de Leví para ayudarlos. Los gentiles no podían literalmente convertirse en descendientes de Aarón o de Leví. Claro que no, pues no formaban parte de la descendencia de Abraham. Pero Dios autorizaría a algunos a servir en estas funciones que previamente estaban prohibidos, incluso para la mayoría de los judíos. Es maravilloso que Dios no solo ofrezca la salvación para nosotros, sino que también nos pueda dar la oportunidad para servir. Pasemos ahora a la parte del miércoles, perdón, que se titula Comunidad de Fe. Todos, absolutamente todos entendemos lo que acabo de mencionar, que los israelitas eran un reino de sacerdotes y de gente santa, con sacerdotes especialmente apartados para representarlos como líderes de oración. Pero en el futuro algunos gentiles se convertirían en conductores de adoración.
perdón, que ya no solamente iban a ser una comunidad unida por la sangre, sino unida por la fe. Es decir, iba a llegar el momento en que ahora los hijos de Dios no iban a ser solamente del linaje de una persona o hermanos de sangre, sino que ahora iban a ser hermanos de fe. Déjenme contarles un breve incidente. Hace algunos años estábamos viajando a Jerusalén y en este viaje teníamos la oportunidad de conocer uno de los lugares más famosos de Israel, que es el Museo del Libro, donde se encuentran los libros que se rescataron del Mar Muerto. Pero nosotros habíamos hecho la decisión de que en vez de visitar este lugar, por ser sábado, íbamos a tratar de reunirnos en una iglesia. Así que en el camino, recuerdo que paramos, creo que era en Jericó, y nos dicen que el siguiente día íbamos a tratar de estar en una iglesia adventista, si era posible. Y así que compramos fruta para comer el sábado, fruta seca y fruta fresca. Y cuando llegamos al hotel, estuvimos buscando la dirección de una iglesia adventista. Y por casualidad, estoy hablando de hace algunos años, por casualidad dimos con un lugar. Y fue tan hermoso que nosotros nos pudiéramos encontrar con nuestros hermanos de fe. La gran mayoría de ellos eran americanos y la gran mayoría que formaba este pequeño grupo eran filipinos. Entonces, les dio una tremenda alegría cuando nos vieron llegar, porque los fundadores de este lugar o de esta iglesia le habían pedido a Dios no regresarse a sus lugares de origen hasta que vieran la iglesia llena. Y ese día, el día siguiente, al día siguiente algunas personas iban a regresar a sus países de origen aparentemente sin haber visto el local lleno. Entonces, cuando nosotros llegamos, les dio bastante alegría porque ellos dijeron que Dios les había contestado sus oraciones. Unos hermanos de fe que nos invitaron a comer. Así que ya no tuvimos que solamente reducirnos a la cantidad de fruta fresca y fruta seca que habíamos comido para poder comer el sábado, porque ese día tenían un potluck. Fue una muy grande bendición. Somos alrededor del mundo una comunidad de fe. Estas palabras, por supuesto, se cumplieron o fueron predichas con mucho tiempo de anticipación. Nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 28 y el verso número 19, donde está la gran comisión, dice de la siguiente manera: se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos que obedezcan todos los mandatos que yo he mandado, y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Luego el apóstol Pablo también, el apóstol Pablo en Gálatas 3:28, pues déjenme leer también Hechos, libro de los Hechos 26:20, Hechos capítulo 26 y el verso número 20 dice: primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Y luego el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 3:28, uno de los pasajes más preciosos, dice de la siguiente manera: ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos ustedes son unos en Cristo Jesús.
esta parte me gusta mucho. En el nuevo orden mundial, dice la parte de la nota, en la parte del miércoles, dice, en el nuevo orden mundial, los gentiles no solamente se unirán al pueblo de Dios, sino estaríamos de pie, igual con los judíos, en una comunidad combinada de fe que sería un real sacerdocio. Por lo tanto, la distinción entre judíos y gentiles se volverá prácticamente irrelevante. Ahora ya no somos hermanos de sangre, ahora todos somos hermanos de fe alrededor del mundo. La última parte, la parte del jueves, para terminar, dice, así permanecerá vuestra descendencia y vuestros nombres. Este versículo, con esto voy a terminar y tratar de cerrar todo lo que es el libro del profeta Isaías con estas palabras. Isaías 66, 22 dice de la siguiente manera. Isaías 66, verso número 22. Isaías 66, 22 dice, tan cierto como que mis cielos nuevos y mi tierra nueva permanecerán, así también ustedes serán mi pueblo para siempre, con un nombre que nunca desaparecerá, dice el Señor. Solamente para contestar la pregunta que había hecho al principio, que de hecho recomiendo que leamos el último capítulo, que leamos todo el libro, pero para hoy, en la tarde, que lean el último capítulo del Conflicto de los Siglos. Déjenme leer un par de párrafos y con esto vamos a terminar el comentario de la lección de este trimestre. En las llamas purificadoras quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama. Satanás la raíz, sus secuaces las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada. La exigencia de la justicia ha sido satisfecha y el cielo y la tierra, al contemplarlo, proclaman la justicia de Jehová. El pecado, mis queridos hermanos, nunca jamás se levantará por segunda vez. Y para contestar la pregunta que hacía yo al principio, dice este siguiente párrafo, mientras la tierra estaba envuelta en fuego de la destrucción, los justos vivían seguros en la ciudad santa. La segunda muerte no tiene poder sobre los que tuvieron parte en la primera resurrección. Mientras Dios es para los impíos un fuego devorador, es para su pueblo un sol y un escudo. Es una opinión muy personal. Adán y Eva no tuvieron la oportunidad de ver la creación de Dios. Bueno, vivieron en la creación de Dios. Lo que quiero decir es que Adán y Eva no fueron testigos visuales de cómo Dios creó el universo, de cómo Dios creó el jardín o el huerto. Y yo creo que nosotros, los que estemos en la santa ciudad después del milenio, mientras estemos seguros dentro de la ciudad y mientras fuera de la ciudad el mundo se purifica, yo creo, es mi opinión personal o mi percepción personal, que nosotros vamos a ser testigos de la recreación de Dios en esta tierra. Termino este comentario y este trimestre con el último pasaje de el último capítulo del Conflicto de los Siglos, que también se encuentra en la lección de escuela sabática, que dice, el gran conflicto finalmente ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida y luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios
es amor. Hermanos, mis queridos hermanos, tenemos la grande oportunidad de vivir por toda la eternidad en un mundo de amor y en un mundo de paz, donde todo, absolutamente todo, estallarán en un júbilo perfecto diciendo: Dios es amor. Mis queridos hermanos, si Dios no dispone de otra cosa, nos volveremos a ver a través de de esta plataforma para seguir comentando la lección de escuela sabática. Si Dios nos permite y podemos volver otra vez al estudio presencial en nuestras iglesias, que todo sea para la honra y la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga. Será hasta entonces. Amén y amén.